Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. La Constitución del 78 ha cumplido 39 años y va camino de los 40, pese al empeño de algunos en cambiarla por antigua y pasada de moda. Transmitir en estos momentos la posibilidad de acometer una profunda reforma de nuestra Carta Magna es engañoso. Ni lo permite la tensión territorial que se sufre sobre todo en Cataluña, ni la composición de las cámaras. No hay que ser muy sagaz para imaginar que la España que defienden partidos como el PP está en las antípodas de la que quiere Podemos, y para afrontar reformas tan serias hacen falta consensos que ahora están a años luz. Bienvenidos. Un artículo vuelve a protagonizar nuestra imagen del día, lo ha escrito el vicepresidente de la Junta en El País y en el mismo defiende la Constitución del 78, al mismo tiempo que ve necesaria su reforma. José Antonio de Santiago Juárez reclama sentido común para afrontar esos cambios y no ceder ante los extremos, ni ante los que piden recentralizar competencias, ni ante los que aspiran a otorgar más privilegios a las comunidades denominadas históricas. Con la misma contundencia que defiende que es necesaria una reforma de la Constitución porque ningún español de menos de 55 años ha podido votar la actual, el vicepresidente de la Junta advierte de las tentaciones en las que no se puede caer. De Santiago Juárez, psiquiatra de profesión, cree que no puede hacerse bajo el síndrome de tirar todo a la papelera del reciclaje y empezar de cero, lo que nunca hemos sido capaces de hacer. Tampoco, para contentar a algunos, debe suponer un salto al vacío que cambie radicalmente el modelo de Estado, pasando a una república, ni para lo contrario servir de excusa para una recentralización de las principales competencias. Reclama huir además del síndrome nominalista porque el Estado autonómico es ya en la práctica un Estado federal. Ojo, advierte también con la tentación del síndrome del hijo pródigo, que podría suponer ampliar privilegios a las llamadas comunidades históricas, lo que traería, añade, más desigualdad y contentaría solo temporalmente a los nacionalistas. No sirve tampoco el Estado plurinacional ni de naciones. De Santiago Juárez tiene también mensaje para quienes, sobre todo en su partido, quieren resistirse a cambiar nada, argumentando que falta consenso o haciendo valer el éxito del artículo 155. El vicepresidente de la Junta llama a abordar la reforma sin miedo, con sentido común y a dejar el odio y la ignorancia en el trastero, contando con todos, también con las comunidades autónomas. El artículo carga especialmente contra el estilo de los modernos izquierdopopulistas, tan sobrados, dice, de narcisismo juvenil como de hemiplegia ideológica. Opinión bien distinta a la expresada por el consejero de Educación, Fernando Rey, que el martes planteaba la posibilidad de reducir el número de comunidades y recentralizar competencias. Para la portavoz de la Junta no es el momento de analizar esas distintas opiniones sobre la reforma de la Constitución de los miembros del Ejecutivo regional, pero, eso sí, respalda la propuesta del vicepresidente. Es un artículo, si me van a permitir, muy inteligente el que se escribe hoy en el País, y desde luego lo compartimos en el momento en el que plantea una previsión de futuro y necesidades que se pueden plantear y que pueden requerir de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, como insisto, es una voz más que acreditada para escribir sobre esto. Bueno, pues para hablar de reformas o no reformas de la Constitución hemos traído esta noche a nuestra mesa de tertulia a un quinto de la Carta Magna y también a alguien que seguro que tuvo que votar por la Constitución, no sabemos si a favor o en contra o abstención. ¿Qué tal estás, Pablo Álvarez? Buenas noches. Muy buenas noches. Has venido con un ejemplar incluso de la Constitución para española. Ver si con un ejemplar. Creemos que sí, es de tu tamaño. Hace falta, es más manejable. Hace falta... ¿Necesita cambios? ¿Creemos que necesita cambios? No te voy a preguntar si crees que yo ya estoy anticuado y viejo y necesito cambios porque tengo la misma edad que la Constitución. No te lo pregunto porque tengo la respuesta. Que no, hombre, que no. Yo ya sabes que te tengo mucho cariño. Cayo, ¿qué tal estás? Hola, Buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Votaste a favor o en contra de la Constitución? Sí, voté a favor. Ah, bien, no sé, es una curiosidad. Ya. Ando en deseos de encontrar a alguien que votase en contra.
Ya, por hace poco alguien de Podemos dijo que todos estaban muertos, todos los que habían votado. Creo que lo dijo, sí, lo dijo Pablo Iglesias o algo así, ¿no? Entonces, no sé, los norteamericanos, no sé, ¿qué pasa con el resto de las constituciones? Cuando se muere, ¿hacen una constitución? Luego ponemos sobre la mesa ese debate sobre reforma sí, reforma no, y analizaremos, como no, ese artículo del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, en el diario El País. Pero antes leemos los titulares de mañana de la prensa regional. Con ellos viene Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empiezas hoy? Pues mira, empiezo con el Diario de León, que destaca en su primera que la ciudad recuperará 9.000 metros cuadrados con la reforma del Hostal de San Marcos. El aparcamiento del hostal, que era la huerta de la Casa del Peregrino, será devuelto a la ciudad para un espacio verde. La Gaceta de Salamanca: consultas en 15 días y el jefe de servicio las califica preferentes. El hospital llamará a pacientes para adelantar su cita, cubriendo los huecos que se reservan en las agendas para imprevistos. Diario de Valladolid: El Mundo: comisiones y UGT anuncian que Correo recortará 156 empleos. Denuncian que gran parte de la provincia no contará con reparto regular si persisten estos recortes. Y Diario de Ávila destaca en su primera que la Junta aprueba 3 millones para el polígono de las Servencias, donde está instalada la fábrica de Nissan. El diario La Razón destaca en las páginas de Castilla y León que Rajoy acepta la invitación del alcalde de León, Antonio Silván, para acudir a León en enero. La visita busca aliviar el malestar creado al atribuir el presidente la cuna del parlamentarismo al Reino Unido. También el diario ABC destaca este mismo asunto en sus páginas de Castilla y León. Rajoy visitará León tras su desliz sobre la cuna del parlamentarismo. Al final le ha venido bien a León este desliz o metedura de pata del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y que nadie se me enfada porque le está sirviendo para darse más publicidad en torno a esa iniciativa, ¿no? Entiendo que es León ahora, la cuna del parlamentarismo. Por último, el diario Palentino destaca en su primera una iniciativa del Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo, que deja su huella en las calles antes de que lleguen las edades del hombre a la villa montañesa. Gracias, Ernesto. Bueno, como mis dos tertulianos son alumnos bien aplicados, se han leído en profundidad el artículo escrito esta mañana, o que hemos podido leer esta mañana, de José Antonio de Santiago Juárez en el diario El País, y lo van a analizar acerca de esa reforma, más que de la Constitución, de lo que puede ser el principal escollo de esa reforma constitucional, que es la reforma del modelo territorial. ¿Qué os parece el artículo? El artículo está cargado de mucho sentido común y sitúa unas barreras, unas líneas rojas que considera que no se deben sobrepasar, pues unos límites o errores en los que no hay que caer. Como buen psiquiatra que ha ejercido durante muchos años antes de dedicarse a la política, pues habla de síndromes: el síndrome de la papelera de reciclaje, el síndrome del salto al vacío, refiriéndose pues a abrir debates que no están sobre la mesa, y sobre todo se fija en ese modelo territorial que es donde defiende los intereses de Castilla y León frente a ese autonomismo a dos velocidades que se plantean en otros foros, tratando de dar más privilegios a esas comunidades históricas, que él denomina mal llamadas. Yo veo muchas líneas rojas. Lo que me gustaría es ver las propuestas. ¿Qué es lo que, cómo la queremos reformar? De verdad, creo que tiene mucho sentido común, fija unas líneas rojas, pero a mí me gustaría conocer su planteamiento. ¿Qué es lo que hay que reformar para dejar la Constitución? Pues, que tenía que haber acabado con un continuará. En el próximo episodio les contaremos las propuestas. Conociéndole, yo creo que la habrá. Callo. No, estoy de acuerdo con Pablo. De todas formas, esta es la misma pregunta que se hace Rajoy, y no estoy defendiendo a Rajoy. ¿Qué es lo que tenemos que reformar, ¿no? Esta es la cuestión, porque esta es la pregunta que se hacía hace poco Rajoy, y se hace constantemente, ¿no? Nadie dice lo que tenemos que reformar y todos hablan de reforma. Yo creo que esto es una especie de cháchara, no sé cómo decirlo, porque todos los años, llegado el 6 de
Diciembre es el mismo tema. Y yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en el CIS hacíamos las encuestas de esto, hay que reformar la Constitución, entonces el 60% dice que hay que reformar la Constitución. No hay que olvidar que vivimos en tiempos modernos y entonces todo hay que cambiarlo y todo hay que reformarlo, lo cual está muy bien, pero estamos constantemente cambiando cosas, ¿no? Y vemos con necesidad de cambiar todo. La dinámica esta de la moda se ha introducido hasta en las constituciones, cambiar, 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 cambiar. Y bueno, se llega a decir que es que la ha votado gente que ya se ha muerto, ¿no? Y también Santiago dice, el vicepresidente de la Junta, dice que, no sé, hace referencia a este punto al principio, ¿no? Que la han votado los que ya tienen más de 50 años. Ningún español menor de 55 años, ¿no?, ha podido votarla. Quiero decir que no lo sé, pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Ya. Y yo he echado de menos, y con esto termino, pues yo creo que para cambiar las cosas, en este caso tenemos que contar con gente que sea leal. Falta la lealtad para hacer algunas cosas y aquí es uno de los problemas. Hay mucha imposición, mucho ganas de imponer el criterio y lo que echamos de menos es lo que tú dices, esas ganas de buscar acuerdos. Claro. Ahí está lo complicado. Ernesto, valórame el artículo. Bueno, a mí me parece un artículo muy interesante, audaz, porque es verdad que él no propone medidas concretas, pero creo que tampoco es su papel, ni es el papel de un artículo el proponer esas soluciones, pero sí detecta un problema grave que tiene la Constitución, y es que efectivamente llevamos dejándola estar ya tantos años como tiene Pablo. Y fíjate, Pablo, qué crecido está. Yo creo que, y también menciona que es la única Constitución que no se reforma, es decir, se han hecho 2 reformas episódicas y superficiales, pero está, yo creo que bastante desatendida y sin desarrollar aspectos que quizás sean interesantes, como los derechos sociales, es decir, y después fijando competencias, que yo creo que esa distribución de competencias es muy importante. También señala la dificultad del momento político para abordar esta reforma, pero dice que eso no es ningún problema irresoluble. A eso voy, porque esta reforma o esta posible reforma de la Constitución genera, imagino que debe generar también debate en el seno de la Junta de Castilla y León, del propio Gobierno regional. ¿Por qué se lo digo? Porque hemos leído este artículo de José Antonio de Santiago Juárez. El martes escuchábamos a Juan Vicente Herrera decir que lo que hace falta es evolucionar y no una revolución, pero ese mismo día el consejero de Educación y también catedrático de Constitucional, Fernando Rey, abogaba por reducir el número de comunidades de 17 a 10 y de recentralizar competencias. Y esto último, sobre todo lo de las comunidades y lo de las competencias, sí que suena a verdadera revolución, ¿no? O sea que hay no sé si diferentes ideas, ¿no?, dentro del propio seno del Ejecutivo Regional. Consejero de Educación y catedrático de Derecho Constitucional, siempre ha hecho gala de una libertad y una independencia respecto a las líneas que puede marcar un partido político, que en este caso es con el que ha llegado a la Junta de Castilla y León, que podrán compartir ideas, pero yo creo que es más el respeto que tiene por Herrera que la afinidad con el Partido Popular. No obstante, yo creo que la voz de Fernando Rey es una voz mucho más que autorizada. Es una persona que ha estudiado la Constitución, es un catedrático, habla con, ex cátedra, me refiero, que yo sí que tendría en cuenta sus aportaciones, y como ha dicho Ernesto, dice, creo que a mí me interesan estas propuestas que se ponen sobre la mesa, aunque luego sean descartables, igual que el documento de catedráticos de Derecho Constitucional que presentaron hace pocos días, y en los cuales se ponían algunas cuestiones sobre la mesa, sobre quién tiene que aprobar los estatutos, si tiene que tener la tutela del Estado o la comunidad. Bueno, pues es un documento sobre el que trabajar, no hablar en abstracto, que es lo que yo creo que en estos momentos sobra. Os voy a preguntar, y en concreto por una propuesta que hemos conocido esta misma mañana del Partido Socialista, porque hoy el PSOE ha registrado en el Congreso su plan de trabajo para la nueva comisión para la reforma del modelo territorial. En la misma, además de incluir a los 3 expresidentes vivos,
También propone a periodistas y personalidades del mundo de la cultura, entre ellos incluye, por ejemplo, a Jordi Évole, a la directora de cine Isabel Coixet, a Iñaki Gabilondo, a Pepa Bueno, a Victoria Prego, a Javi Sardá o al cantante Joan Manuel Serrat, entre, como les digo, entre muchos otros, donde también incluye historiadores, filósofos y economistas. ¿A vosotros qué os parece esta lista? Es verdad que los que igual más nos ha podido llamar la atención es el nombre de algunos periodistas, o el hecho de que incluyese también a Joan Manuel Serrat o a cineastas como Isabel Coixet. Pues sinceramente esto es una amplia representación de toda la sociedad civil que tiene algo que decir en esta reforma constitucional. Puede que tengan algo que decir, todo el mundo tiene algo que decir, pero mi pregunta es, ¿esto lo van a hacer en un plato de televisión y después los ciudadanos van a votar a través de algún sistema de mando a distancia cuando se inicien los debates y todas estas... Vamos a ver, yo creo que seamos serios, tenemos que ser serios, ¿no? Hemos creado, quiero apuntar, porque no lo quiero dejar pasar, que tampoco estoy de acuerdo con la introducción que hace ese artículo que antes hemos mencionado, con el éxito de las autonomías. Lo que estamos descubriendo es que de éxito, bueno, no sé, habría que preguntárselo, ¿cuál ha sido el éxito? Porque hemos creado una especie de autonomías depredadoras del Estado, depredadoras de la nación. Cuando te refieres a esa parte, yo creo que el éxito, y en esa parte sí que lo comparto, no se refiere a las autonomías depredadoras o no, si han estado absorbiendo más competencias que las que deben, sino a que han ayudado a aminorar las desigualdades entre comunidades, que creo que se ha avanzado en ese sentido, que el modelo territorial ha permitido grandes avances sociales y reducir la brecha que había entre diferentes comunidades. En eso sí que ha contribuido esa gestión más cercana de las comunidades autónomas. Ha tenido esos otros peligros a los que te refieres y son muy graves. Claro, porque el país también se ha convertido en un país más rico, con más recursos, para todos. Pero a lo que me refiero es que se han reducido las desigualdades, porque cuando puede haber un país más rico, puede haber unos mucho más ricos y otros igual de pobres, y sigue mejorándose la riqueza. Yo creo que han aumentado en calidad de vida y en servicios esenciales, que al final es lo que al final le llega al ciudadano. Creo que la contribución del Estado autonómico y de la gestión más próxima de las autonomías, creo que se ha notado. Yo lo único que veo casi positivo, permitirme que esté un poco crítico con todo esto, es que hablarán tanto de reforma que la historia sea irreformable, y esto lo veo como ventaja, porque como nos has dicho, Juanma, en este contexto en el que vivimos, en este contexto, cuando hay un país, hoy se han manifestado 45.000 catalanes pidiendo la independencia de un trozo, unos tipos que son capaces de declarar la independencia, unos supremacistas, pero dentro de poco aparecerán los supremacistas de Baleares. Quiero decir, pero en esta dinámica, ¿cómo es posible hablar de reforma? No me extraña que hagas al final, perdona, ya termino, No quiero abandonar ese tema y se lo quiero también trasladar a Ernesto Escapa, es decir, más allá del artículo de José Antonio de Santiago Juárez en El País, de lo que seguro que se habló ayer durante los actos de celebración del 39º aniversario de la Constitución Española, es sobre su reforma o no reforma, y sobre todo sobre si es en este momento, en este preciso instante en el que vive nuestro país, posible reformar una Constitución donde hace falta el consenso que hace falta. Bueno, pero yo creo que ¿Esto es una utopía o no? Tampoco de las dificultades se puede pasar a prescindir de la reforma. Es decir, si entendemos que la reforma es necesaria, y yo entiendo que sí es necesaria, hay que abordarla con todas las dificultades y venciendo los problemas de entendimiento que tengan que vencer para ello. Bueno, pues en cualquier caso... Lo que no tenemos que incurrir es en ir descartando, como se hacía en la historia de España habitualmente, descartar constituciones y hacer nuevas constituciones para otros meses. Porque, Ernesto, hemos coincidido varias veces en esto. Si no somos capaces de hacer una ley de reforma del sistema educativo, atención, ¿cómo vamos a hacer una reforma de la Constitución? Pero esto es serio. ¿De verdad que es serio? ¿El que lo cuenta se lo cree? Por favor. Bueno, pues veremos cuánto dura este debate, esta enésima reforma o intento de reforma de la Constitución española.
La campaña electoral catalana ha tenido este jueves de puente un capítulo aparte en Bruselas, como me recordaban aquí los tertulianos. Hasta allí se han ido miles de independentistas para manifestarse junto a Puigdemont y reclamar la independencia de Cataluña y la libertad de los presos, de sus presos. El expresidente de la Generalitat volvía a cargar contra Jean-Claude Juncker y la Comisión Europea porque dice que amparan la represión contra él. Le han arropado en Bruselas 45.000 personas según la policía belga y la cúpula de los partidos independentistas, como Artur Mas o Marta Rovira. Carles Puigdemont. Jaleado por sus fieles, Carles Puigdemont ha elevado el tono contra la Unión Europea. Acusa a la Comisión de amparar la represión ordenada por Rajoy. ¿Es que vous avez vu dans aucun endroit du monde une démonstration comme celle-ci pour soutenir des criminels? No. Donc la prochaine fois que vous vous entretenez avec M. Rajoy, vous pouvez lui demander pourquoi vous qualifiez, poursuivez le gouvernement catalan comme s'il s'agissait de criminels. Y la Comisión le responde que los independentistas no son los únicos catalanes. Todo ciudadano tiene derecho a organizarse para expresar una ambición política o una esperanza de cambio, pero lo que no se puede permitir es simplemente que se ignore la ley. Que es precisamente tener un DNI español y pertenecer a la Unión Europea lo que les ha permitido ir allí y manifestarse. La vicepresidenta del Gobierno critica además que en lugar de ser Puigdemont quien esté pidiendo el voto en campaña, sean los ciudadanos los que vayan a verle a él a Bruselas. Bueno, pues así ha transcurrido el día, era lo más noticioso este jueves de esa campaña electoral en Cataluña que ya va por su tercer día, pero que tiene, como se pueden imaginar, un monotema. El del proceso y lo que queda del mismo, y esta mañana ha habido esa manifestación multitudinaria en Bruselas donde se han vuelto a escuchar reproches a la Unión Europea. Bueno, reproches a la Unión Europea nos ha llamado al resto del país fascistas, franquistas. Bueno, ya habéis escuchado esto, ¿no? Y bueno, la pregunta que se ha hecho el tipo este, que no se le puede llamar de otra forma, cuando te van a ver 45.000 tipos, ¿crees que yo soy un criminal? Pues la respuesta es sí. Da lo mismo que sean 45.000 que sean 50.000. Es la ley quien dice que tú eres un criminal, no los 45.000 tíos que te van a ver. Quiero decir, es que es de locura. Quiero decir, si escuchas, y falta el trocito este de Comín, ¿no? No se llama Comín, el politólogo este que tienen allí en el exilio. Este ya ha sido increíble. Tenemos tanto miedo, España tiene tanto miedo porque somos, bueno, quiero decir, es espantoso, yo creo que es molesto, es indignante. Bueno, un Puigdemont que ahora está en el limbo, por así decirlo, ¿no? Porque ya no hay ninguna euroorden contra él, o sea, que se puede mover libremente por Europa. Bueno, se puede mover, sí, se puede mover, pero... Bueno, por Europa. Hoy Turull ha ido, creo que Turull he leído en algún sitio que ha ido a renovar su pasaporte. Y se lo han quitado, claro. Y se lo han quitado, quiero decir que estos tipos quieren fugarse todos. Habrá que ver, mira, una de las cosas que me gustaría saber es quién ha pagado estos viajes, porque luego podemos llevar la sorpresa como en la concentración de apoyo de los alcaldes independentistas. Al margen de las cifras de los 45.000 manifestantes, lo que también llama la atención es pues el trato que tiene Puigdemont con Europa. Primero nos salimos de España, pero Europa nos va a querer porque Europa no puede prescindir de Cataluña, y ahora pues reniego también de Europa. Esto suena como al borrachín este que van a cerrar el bar y ya le echan y sale diciendo: pues me voy porque yo quiero, no porque tú me eches. Pues esto es igual. No, ya, a ver, si no fuera tan serio, de verdad, sí, era para tomárselo así a broma. Vamos a aprovechar que esta noche nos acompaña nuestro sociólogo de cabecera para preguntarle por la credibilidad que les podemos dar a las encuestas que hemos conocido en los últimos días. La semana pasada fue la del Centro de Investigaciones Sociológicas, que daba la victoria a Ciudadanos, a Inés Arrimadas. Luego hemos ido conociendo otras de medios de comunicación privados, donde lo que hace es dar la victoria a RC, que es lo que o al menos hasta hace no demasiado tiempo se presumía que iba a pasar claramente, pero yo no sé si en estos momentos, tal y como están las cosas, y después de venir de donde venimos, nos podemos fiar de las encuestas que se van a publicar durante los próximos días. Pues yo diría que no nos podemos fiar.
Pero no quiere decir que lo que estén diciendo las encuestas no vaya a funcionar. O la tendencia que están marcando sí que nos puede llevar a algún tipo de conclusión. Es decir, parece que el independentismo lo tiene muy complicado a la hora de conseguir la mayoría absoluta, porque son pocas las encuestas que le dan la mayoría absoluta. Ya, pero si te fijas un poco, o ninguna. Juanma, lo que hacen las encuestas es reproducir lo que había con unas pequeñas variaciones. No consiguen la mayoría absoluta, sube uno, baja el otro, sube uno, pero la tendencia se mantiene y las cosas son igual. Porque el tipo que hace las encuestas no tiene ningún punto de referencia, tiene dificultades para moverse en esta situación de incertidumbre. Tú me recordabas que se vota un jueves, no un día de fiesta. Jueves 21 lo cual quiere decir que no sabemos muy bien el comportamiento también de los jueves, cuando tienes tú que decidir a qué hora vas a votar, aunque tengas unas horas para ir a votar. Entonces, yo te decía antes de entrar en plato que puede suceder todo lo contrario. Quiero decir, las encuestas se pueden equivocar de arriba abajo. Yo me inclino más por esta versión. Me inclino más que las encuestas se están equivocando y que creo que los independentistas probablemente tengan más problemas de los que dicen las encuestas. Y probablemente, perdón, y con esto termino, probablemente la violencia verbal, estos gestos tan del Puigdemont, de compañía, de Rovira, de todo esto, de agitar tanto, de crear tanto odio, de despertar lo más, no sé cómo decirlo, Ernesto, lo más primario. Lo más primario es que estén intentando o sepan que les va mal, ¿no? Probablemente. Pablo, tú que has tenido que analizar unas cuantas encuestas, ¿les das credibilidad a estas que hemos conocido últimamente? Yo, bueno, no, teniendo una voz autorizada en este caso como la de Cayo Sastre, creo que la opinión mía es secundaria. Coincido con él en que no están reflejando el posible movimiento. A mí me cuesta creer que después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en Cataluña, el panorama, y hablamos de bloque constitucionalista y bloque independentista, siga sin haber variaciones sustanciales. Tiene que haber algún tipo de movimiento en uno de los dos. Pero eso todavía no se está reflejando en las encuestas y creo que será difícil que lo veamos hasta el día del resultado. Sobre el resultado del CIS que daba vencedora a Arrimadas, en las últimas elecciones y en los análisis que se hicieron posteriores, hablo de generales y que no tienen mucho que ver, pero sí que es cierto que Ciudadanos es un partido que a la hora de responder una encuesta si le vas a votar, pues es un partido que gana más en las encuestas que luego a lo mejor el respaldo que puedan tener esos encuestados, ¿sabes? Lo que muevan esos encuestados. No obstante, bueno, creo que sería una buena noticia también ese empuje de Inés Arrimadas. Bueno, veremos qué es lo que ocurre definitivamente, porque todavía nos quedan unos cuantos días de campaña electoral hasta ese día, 21 de diciembre, jueves, cuando se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña. La crónica de sucesos nos trae este jueves una noticia repetida con demasiada frecuencia cuando arrecia el frío. Un matrimonio ha fallecido en la localidad burgalesa de Pedrosa de Duero por inhalación de monóxido de carbono. Habían colocado un caldero con brasas en el interior de su vivienda porque el sistema de calefacción no funcionaba. Un hombre de 74 años y una mujer de 69 han fallecido en su casa de Pedrosa de Duero, en Burgos. El hijo del matrimonio, alcalde de la localidad, se encontró a primera hora de la mañana la casa cerrada, sin que nadie respondiera a las llamadas. Ha tenido que subirle a un tejado a su mujer y no podían abrir las ventanas ni nada. Y entonces han tenido que abrir algún agujero por atrás para poder entrar. A las 10:30 el 112 recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia médica para atender al matrimonio. Cuando los efectivos sanitarios llegaron a esta casa, al número 18 de la calle Fuente Honda, encontraron a Juan ya fallecido y a su mujer Marce aún con vida. Sin embargo, tras varios intentos de reanimación, finalmente nada pudieron hacer salvo certificar su fallecimiento. La causa de las muertes, según confirmó el centro de emergencias, ha sido la inhalación de monóxido de carbono. Los familiares creen que las emanaciones pudieron venir de las brasas contenidas en un recipiente. En un merendero tiene 2 chimeneas de estas francesas. Se ve que cogió el lumbre y lo metió. Una caldereta de albañil, como hacía albañil, con eso han cogido la lumbre y lo han llevado a la habitación. Si tiene una casa, calefacción y todo, pues si la tenía estropeada, no sé qué, ¿y qué le van a regalar hoy? El suceso ha alterado la tranquilidad de este pequeño municipio burgalés de apenas medio millar de habitantes.
Una noticia trágica, pero Ernesto, de estas que se repiten demasiadas... Con demasiada frecuencia, efectivamente, y sobre todo en días de estos de frío, en pueblos, que la gente recurre al brasero y a sistemas de calentamiento que tienen estas consecuencias. Sí, pues mucha precaución, evidentemente. Gracias, chicos. Nos vemos, Pablo. Gracias a vosotros. Buenas noches, gracias. Hasta otra, Ernesto, aquí te espero la semana que viene, ¿vale? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Los vecinos, y vamos también con otro suceso, los vecinos afectados por un incendio en Fuenterrebollo, en Segovia, han sido realojados en casas de familiares. Entre ellos hay una pareja de octogenarios. El fuego empezó en la chimenea de una vivienda y ha arrasado 4 casas. Ha dejado techos calcinados, escaleras llenas de escombros y estructuras gravemente dañadas. Techos totalmente calcinados, escaleras llenas de escombros y estructuras gravemente dañadas. Son algunos de los daños materiales que ha causado el incendio, que esta noche ha obligado a desalojar 2 de las 4 viviendas afectadas. Nuestro arriba la pared, un poquito el tejado, pero poca cosa. Lo peor es la señora, 2 personas que viven ahí con 80 y pico años, que mejor da mucha tristeza. Las otras estaban habitadas temporalmente, pero esto será una vivienda habitual de ellos, donde vivía y no tienen otra. De momento, los vecinos afectados han sido reubicados en casas de familiares. El proceso de recuperación de las viviendas será complicado, ya que muchas de ellas estaban hechas de madera y tenían bastante antigüedad. Son viviendas antiguas, con estructura de madera y el fuego se propagó por el tejado. Vamos a precintar la zona porque está peligroso. Ayer se cayó el tejado y bueno, vamos a evitar que puedan meterse chicos ahí en las ruinas, y hasta que lo periten y se pongan de acuerdo con los seguros, pues vamos a que no haya ninguna desgracia más. La carretera principal que da acceso al municipio continúa cortada. Esta mañana aún se podían ver algunos restos de fuego en el techo de las viviendas, aunque ya se ha dado por controlado. Hoy queremos hablar en nuestro tiempo de entrevista del futuro de la Unión del Pueblo Leonés, o mejor dicho, de cómo se imagina el futuro de la UPL su nuevo secretario general, Luis Mariano Santos. Luis Mariano, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted ya habló en cuanto fue elegido secretario general de la UPL, que llega a la Secretaría General para recuperar la fortaleza del leonesismo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, no es una tarea fácil, es evidente, pero se hace fundamentalmente buscando esos puntos de unión que siempre han existido en lo que se llama el leonesismo político, los diferentes partidos que representan ese leonesismo político y también, sin duda, contando con ese leonesismo social. ¿Y por qué cree que el leonesismo perdió su fuerza? Bueno, porque es evidente que nosotros hemos pasado unos tiempos convulsos donde realmente no lo hemos hecho bien, y eso yo cada vez que puedo lo reconozco. El partido no lo ha hecho bien, donde el leonesismo político ha defraudado, y en estos momentos pues yo creo que se abre una posibilidad bastante cierta de conseguir primero esa unificación de los partidos políticos y sobre todo también lo que es más importante, repito, que la sociedad civil leonesa salmantina y zamorana nos vea como un partido útil. Para eso estamos trabajando, llevamos trabajando ya un tiempo, ¿no? El leonesismo político ha defraudado, me dice, pero ha defraudado en que no ha sabido dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad. Yo no creo que el leonesismo político, yo creo que la UPL durante los últimos años ha sido un partido realmente internamente muy enfrentado, donde ha existido muchísimos abandonos, donde ha habido incluso, si me apuras, un poco demasiadas deserciones. Por lo tanto, ha sido un partido que se ha debilitado poco a poco. Cuando la sociedad ve un partido débil, al final lo que ve es que tampoco puede de alguna forma responder a lo que ellos quieren, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado, y yo creo que eso es lo que estamos intentando superar, lo que yo creo que ya hemos superado, y a partir de ahí es iniciar un nuevo camino en el que la gente nos vea, repito, como ese partido en el que poder confiar, ¿no? Lo que nos hizo o lo que nos vio en los años 90, ¿no? ¿Y cómo se reengancha la UPL a esas necesidades de la sociedad? Se lo digo porque una de las cosas de las que hablaron es de dejar de ser victimistas, de hacer victimismo. Bueno, nosotros no somos, yo creo que no somos victimistas, ¿no? Lo que sí es verdad que siempre se nos ha achacado ese victimismo, pero es evidente que nosotros somos más que victimistas, víctimas, porque representamos, digamos, a una parte de esta comunidad autónoma, la parte de la región leonesa, León, Zamora y Salamanca, que realmente tiene los peores índices económicos. Es decir que tenemos las peores tasas de desempleo, decir que tenemos las peores tasas de actividad y decir que estamos en la cola de esta comunidad autónoma
desde luego no es ser victimista, es contar la realidad sin olvidar que somos también positivos, es decir, que vemos posibilidades y fortalezas para intentar cambiar esa situación. Ustedes hablan de León, Zamora y Salamanca, del viejo reino de León, pero claro, su presencia sobre todo está en León, en esa provincia. ¿Cómo cree que pueden conseguir reenganchar también algunos de los suyos en Salamanca y en Zamora? Yo creo que las fórmulas mágicas no existen. Yo creo que lo fundamental es demostrar a la gente que somos un partido serio, que somos un partido coherente y que podemos ser útiles. Y eso es fundamental, pero eso funciona aquí, funciona en Salamanca, funciona en Zamora, funciona en León, funciona en todos los sitios. Es decir, la sociedad lo que busca es que su representante político realmente sirva para aquellos objetivos que tiene que servir, es decir, para mejorar sus condiciones sociales y económicas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, no más allá de otras cuestiones. ¿Y qué soluciones propone la UPL o cuáles son, según ustedes, las principales deficiencias respecto al conjunto de la comunidad que existen en esas tres provincias de las que usted me habla? Es evidente, ¿no? Yo creo que es evidente. Durante los últimos 30 años, lo que son el grueso de las inversiones económicas que la Junta de Castilla y León y el Partido Popular en sus gobiernos ha realizado, ha llevado, o por lo menos ha conllevado, que en esta comunidad autónoma existan unas diferencias territoriales inmensas, unas diferencias territoriales, sobre todo económicas, terribles, que nos han llevado a que existan una comunidad autónoma con dos velocidades, aquellos que crecen a un nivel bastante bueno y otros que crecen o que decrecen a un nivel también bastante bueno. Dicho de otra forma, es decir, para cambiar las políticas hay que cambiar los polos de inversión. Para eso tenemos que empezar a hacer discriminación positiva, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Es decir, para conseguir acercar esa desigualdad, desde luego no se consigue intentando repartir ahora los esfuerzos inversores. Para eso hubiera servido hace 30 años. Ahora mismo lo que hay que hacer fundamentalmente es una discriminación positiva intentando fortalecer aquellas provincias que lo están pasando peor. Y desde luego los últimos datos económicos, incluso los datos hoy de desempleo, escuchar a los sindicatos en León, en Zamora, en Salamanca, nos da la verdadera medida de que algo está fallando y que algo no se está haciendo bien. Usted, esta legislatura puede ser llave en muchas decisiones de la Junta de Castilla y León. Ojalá, ojalá hubiéramos podido ser llave. Yo creo que no somos llave, entre otras cuestiones no, porque yo creo que existe un partido que de alguna forma tiene toda la legitimidad para ejercer ese trabajo de apoyo al equipo de gobierno del Partido Popular y lo está haciendo realmente. Lo que me queda a mí es que lo está haciendo por muy poco, es decir, que no está realmente jugando sus bazas, pero esa es un razonamiento que tampoco a mí me compete, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido más poder político porque probablemente hubiéramos cambiado eso que yo decía o que pedía, esa discriminación positiva. No tenemos ese poder, es una lástima, espero que dentro de 2 años lo tengamos para poder cambiar esos polos de inversión. ¿Se han marcado algún objetivo? No solo a nivel regional, también evidentemente a nivel municipal. En su día la UPL fue decisiva para gobernar en el Ayuntamiento de León, por ejemplo. Bueno, es evidente que nosotros, yo decía en una entrevista antes del Congreso que UPL era un enfermo que había estado durante unos años bastante griposo, por decirlo de alguna forma, y que ahora acababa de salir, acababa de curarse, y ahora lo que hay que hacer es recuperar esa fortaleza. ¿Cómo se recupera? Desde luego creciendo, eso es evidente. Es decir, como partido político lo que tenemos que invertir es la tendencia habitual, es decir, seguimos manteniendo cierto poder local, porque es evidente que tenemos todavía bastantes ayuntamientos donde gobernamos con mayoría absoluta, donde tenemos alcaldes y donde, por otra parte, también estamos gobernando con pactos determinados, pero necesitamos crecer, invertir esa tendencia que durante los últimos años nos ha hecho debilitarnos, desde luego, como fuerza política. Le quiero preguntar por uno de los asuntos, evidentemente, que preocupan y mucho en León y del que hemos hablado mucho, del cierre de las térmicas y, por tanto, de la situación del carbón. Entiendo que esto también es estrategia dentro de la política del pueblo leonés. ¿El carbón tiene futuro? Siempre. Es evidente que probablemente no en el sistema o no en el ámbito que lo tenía hace 20 años, ¿no? Pero yo creo que a nadie se le escapa que es un sector estratégico, a nadie se le escapa que el hecho de no poseer o de por lo menos no tener ese carbón, por lo menos en un nivel mínimo, desde luego nos está llevando a importar carbón de importación, a traer carbón de fuera, a no aprovechar el nuestro, y desde luego los precios que en un principio
parecían que eran mejores con aquel carbón de importación que se traía de Rusia, que se traía de Polonia. Ahora está demostrando que desde luego una vez que no somos fuertes, una vez que no tenemos esa fortaleza como sector estratégico, los precios se están disparando, la electricidad está subiendo. Desde luego no es un panorama realmente halagüeño el que se nos presenta una vez que se están eliminando todavía esas posibilidades de seguir manteniendo un sector. Independientemente de eso, yo también quiero decir que hemos perdido 20 años y seguimos perdiendo el tiempo porque aparte de fortalecer o mantener esa fortaleza que es nuestro sector minero, o por lo menos mantenerlo en un nivel, deberíamos de haber provocado también esas alternativas económicas en las cuencas mineras para que la gente no se fuera, para que la gente siguiera viviendo en esas cuencas mineras, porque es lo mínimo que digamos se les debe a aquellos que durante muchos años fueron tirando de la actividad económica en la provincia de León y también en el norte de Palencia. Pero el carbón sin las térmicas lo va a tener muy complicado y el futuro de estas centrales está bastante oscuro. No, claro, si acaban con las térmicas, es decir, si los continuos mensajes ambiguos que se van mandando desde todos los lugares, desde todos los partidos, desde todas las fuerzas políticas, siguen estando igual y seguimos haciendo los teatrillos que solemos hacer en las Cortes de Castilla y León, donde Podemos dice una cosa aquí, otra en Bruselas, otra en Madrid, lo mismo que el Partido Socialista y lo mismo que los demás partidos políticos, bueno, pues al final, y lo mismo que ha hecho el Partido Popular en los últimos 30 años. Desde luego no estamos solucionando absolutamente nada, pero lo que se trata es de cambiar ese tipo de políticas. Estamos hablando con Luis Mariano Santos, que es desde hace un par de semanas el nuevo secretario general de la Unión del Pueblo Leonés. No le quiero preguntar por Cataluña, estamos en plena campaña electoral, pero sí que le quiero preguntar, no sé si ustedes creen que de alguna medida la situación que se ha vivido en Cataluña y en torno al nacionalismo y al independentismo les ha podido repercutir a las opciones que buscan, por así decirlo, lo identitario, lo propio. No sé si me explico. Al final es verdad que no es lo mismo, pero quizá a la hora de... Yo no veo ninguna similitud entre el proceso catalán y lo que pueda significar la UPL o el regionalismo leonesista, ¿no? Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver y por lo tanto no veo por qué le puede afectar. Lo único que sí puede afectarle es la posibilidad de esa reforma constitucional que en su momento están planteando, en la que todos deberemos de posicionarnos de alguna forma para ver exactamente si somos capaces de cambiar a lo que nosotros nunca hemos renunciado, ese marco territorial que a nosotros no nos gusta, y yo creo que ahí no hay ninguna duda, ¿no? Nosotros somos españoles, somos leoneses, somos, digamos que defendemos la región leonesa más allá de cualquier otra cuestión, y siempre, yo creo que eso es fundamental, respetando el marco legal, ¿no? Pero se lo preguntaba sobre todo porque, claro, porque desde la UPL también se busca más una opción de separar más que de sumar. Yo desde que soy procurador, llevo 2 años, solo he escuchado lamentos y tristeza porque cada vez que la Junta de Castilla y León, cada vez que el Partido Popular no es capaz de llegar a determinados sectores, a determinadas inversiones, siempre dice lo mismo. Es que tenemos, cuando habla de carreteras, es que tenemos 12.000 kilómetros cuadrados de carretera, es que tenemos no sé qué, es que no llegamos, tenemos no sé cuántos bienes de interés cultural, es que tenemos tanto que no somos capaces de llegar. Bueno, porque probablemente esta comunidad autónoma no tiene absolutamente ningún sentido y no lo tiene desde el punto de vista territorial, bajo mi punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista identitario, pero es que tampoco lo tiene desde ningún punto de vista coherente cuando tú construyes una comunidad autónoma como esta tan inmensa a la que no se puede llegar. Al final lo que estamos haciendo es fundamentalmente lo que yo te decía anteriormente, es decir, creando 2 comunidades autónomas dentro de la misma, una pobre y otra rica. Luis Mariano Santos, secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, gracias. Suerte en su trabajo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Luego, después de la publicidad, nos tenemos que ir hasta las murallas de Numancia. Hasta ahora. Incluso los jueves de puente tenemos que viajar al siglo II a.C., a las murallas de Numancia, donde continúa el druida Mesetonio. Buenas noches, venerable Mesetonio. Donde veis las águilas de las legiones, habrá algún día castillos y leones. Oigo voces del futuro. ¿No se ha ido usted de puente esta semana? Los puentes no están bien vistos en Numancia. Tenga usted presente que los puentes famosos de mi época son los puentes romanos, que no nos caen muy simpáticos, claro. En 2017 no todos hemos tenido puente, ¿eh? A algunos nos toca trabajar.
trabajar y esforzarse por sacar adelante nuestra meseta. El tema de hoy es el esfuerzo. Y denodados son los esfuerzos que tiene que hacer la Junta de Castilla y León para financiar los servicios de su competencia. Eso dice a menudo Juan Vicente Herrera. Por ejemplo, el viernes pasado, en una entrevista en Onda Cero, nos dejó la frase: entre los vecinos de arriba y los de abajo me dejan sin recursos. Se refería Herrera a la competencia fiscal de vascos y de madrileños. No jugamos con las mismas reglas. Unos pueden bajar el impuesto de sociedades y otros los de sucesiones o patrimonio, lo que nos obliga a hacer un mayor esfuerzo fiscal. Menos mal que somos gente acostumbrada a esforzarse. Ese es el espíritu Pérez. Y buen ejemplo de esfuerzo y de no arrugarse ante los que juegan sucio nos lo da nuestra paisana Lidia Valentín, que esta semana se ha proclamado campeona del mundo de halterofilia. Era el título que le faltaba, tras el oro olímpico y el campeonato europeo. La atleta berciana, que levanta 2 veces su peso sin perder la sonrisa, nos tiene ganado el corazón. Y es que su éxito brilla especialmente en una disciplina en la que tantos rivales son descalificados por asuntos de dopaje. Hay muchos en el deporte que intentan jugar con ventaja, como algunas comunidades autónomas con los impuestos. Ahí quería yo llegar. Si Lidia Valentín con sus 32 años levanta 140 kilos en 2 tiempos, Juan Vicente Herrera con 61 bien podría levantar los servicios públicos de la meseta con la misma decisión. Esta semana Herrera ha hecho frente común con el presidente gallego y el asturiano. También tenemos vecinos con los que nos llevamos un poco mejor, gracias a Dios. Y las regiones del noroeste tienen muchas inquietudes en común: el problema demográfico, los incendios o el modelo de financiación autonómica, cuya negociación nos seguimos temiendo que favorecerá aún más a las regiones menos leales con la solidaridad territorial. Está bien entonces ese esfuerzo de colaboración con Asturias y Galicia. Bienvenido sea ese esfuerzo. Todas las cosas que valen la pena conllevan un esfuerzo, y tenemos muchas cosas valiosas por las que merece la pena esforzarse en nuestros amplios páramos y en nuestros feraces valles, que cuando no hay hambrunas, pestes o guerras, son lugares bastante tranquilos, y cuando hay hambrunas, pestes o guerras, también. Venerable Mesetonio, le veo la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el próximo jueves, y a ustedes también me despido, disfruten de lo que queda de puente. Buenas noches.